¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente. Simplemente, hoy no pude salir a hacer determinadas tareas que tenía pensadas en algunos domicilios. De hecho, estaba por ejecutar la instalación que me voy a sentar un ratito para hablar. Notarán que, hay cierto despiporre, como decía mi abuela, en el banco. Así que me voy a dar a la tarea hoy que no pude salir. Desarrollar esas tareas que tenía pensadas, tenía pendientes. Estaba para ejecutar, como dije, esa instalación que habrán visto el croquis, que ahora últimamente los videos cortitos, los denominados shorts, no están teniendo demasiada visibilidad, visualización, no sé. Pero antes yo sabía que subía un video cortito y a la noche todos sabían de qué estaba hablando. Ahora aparentemente hay que hacerlos más chetos, un poquito más cool, como otros canales. Yo lo que puedo hacer es el video cortito. Capaz le anexo algún sonido, alguna frase que me gusta, alguna frase ilustrativa, pero no trascienden demasiado. No es que me importen los números, a ver si vamos al punto. Pero yo tenía la seguridad de que a la noche, cuando desarrollaba la charlita, todos, o gran mayoría, habían visto ese contenido. Y no, cuando me refiero a todos, no me refiero al número de suscriptores totales que tengo. No tengo idea cuántos son, sinceramente. Pero bueno, es obvio que ese número no me está viendo frecuentemente y probablemente ni me esté viendo. Eso es lo que yo digo. Hoy estuve viendo un vivo del amigo Gregorio Casa. La verdad que, no sé, encaja muy bien en mi personalidad, en mi estilo de humor, dado que me caractericé siempre porque a mí me pueden contar el mejor chiste, y yo no esbozar la más mínima sonrisa. A mí los chistes prefabricados, armados, no me generan gracia. Pero las situaciones cómicas, está bien, suceden situaciones cómicas en un velorio y me río por dentro. Pero bueno, quizás las situaciones cómicas logran hacer hasta que me tiente. Y el amigo Gregorio Casa, y disculpen que siempre me voy por las ramas, o sea, siempre hago una referencia mía para hablar de otra persona, pero bueno. Eso también tratalo en terapia, Tano, porque vos estás más loco que determinadas personas que hoy en día, bla, bla. Puede ser, no sé, yo soy lo que veo. La cosa es que el amigo Gregorio Casa ya venía desarrollando su canal, pero es como que agarró un impulso interesante, cosa que me alegra porque es de los canales chicos, es de los que lo viene haciendo a pulmón, con rigor científico. Es una persona muy culta y muy idóneo en lo suyo. No es una persona que le guste que lo asocien a las cuestiones técnicas. Él se refiere como hobbyista. Pero ¿a qué voy con todo esto? Los números no importan en mi canal. No me importan los números, ¿no? Porque los veo como algo relativamente ficticio. Sí, a todos nos gusta que la cuenta vaya en ascenso. ¿Por qué? Porque quiere decir que el contenido, lo que uno está diciendo, lo que uno está haciendo, demuestra cierto interés. Pero es un poco de ignorantes creer que el que tiene, no sé, vamos a decir, y no lo quiero citar de temprano, pero tipejo que se jacta de subir a su comunidad, y a mí me aparecen todas estas cosas, no es que estoy entrando permanentemente al canal, me aparecen, dado que bueno, lo debo mencionar y vieron cómo es la inteligencia de Google y todo, y hay un enlace, bla 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 bla, me aparecen. Hoy me apareció, o ayer, estamos por llegar al 500.000 en Facebook. Sí.
tenés 150 me gusta la foto. ¿Dónde tenés el 500.000? Igual, no se involucren con esos números, porque vieron cómo es YouTube. Me ha aparecido un personaje carcelario, dado que yo no miro ese contenido, no me interesa, pero apareció el video y dije, vamos a ver qué sabe decir este muchacho. Bueno, la cuestión es que miro el canal, el tipo tenía 50.000 suscriptores, miles de visualizaciones, o sea, que un tipo que está contando cómo amasijó a otro, cómo la pasó dentro del penal, que dialéctica, no sé, se entienden entre ellos nada más. Que tenga esos números, ¿no? Que maneje esos números. Digo, ¿eso qué me indica? Que yo no estaba equivocado cuando decía que generalmente algo no está bueno y tiene muchas moscas. No quiere decir que porque haya muchas moscas eso sea bueno. Todo lo contrario. Espero ser claro y no quiero entrar en decir determinadas palabras que no están en mi léxico, pero bueno, todos saben que las moscas están sobre la porquería y son muchísimas y no quiere decir que la porquería sea buena. El canal del amigo Gregorio Casa debería estar jugando con otros números, por eso a veces me indigno cuando veo situaciones como esas, un expresidiario que tiene todo su derecho a, si ya cumplió su condena, y está reinsertado en la sociedad, y bla, y bli, y esto y lo otro, puede contar su experiencia ahí adentro, calculo, aconsejando a que nadie entre en esos lugares. Pero el tipo se cuenta nada porque y se los paso más o menos traduciendo lo que pude interpretar, porque comprenderán que, mire, 2 primeros minutos, 2 del medio y los 2 finales. No le pude entender nada al tipo. Ya, porque tocó rancho, que tocó rancho y viste cómo es, le tiramos con el fuelle y ahí nomás, pues, le mandamos guillotina, le mandamos cuchillada y pum, se paró la gorra, escopetazo. Es un tutorial de cómo manejarse adentro de una cárcel. Y el tipo tiene 20.000 vistas y 50.000 seguidores. Listo. Creo que el canal del amigo Gregorio Casa, como tantos otros canales chiquitos que por ahí no veo, no sé, se merecen un reconocimiento un poco mayor que, y voy a citarlo porque su soberbia y su pedantería, que lo ponen nada más que en el rótulo de Gil, de tipo que no se merece mi respeto. Como digo siempre, ¿querés respeto? Venirlo a buscar. Todos, incluso tu entorno, que es de donde a mí me llega la información, te puede dar mi número. Llámame, pone un día, una hora, un lugar. La arreglamos. Pero bueno, nada. Todo eso para decir que el amigo Gregorio Casa, y creo que cuando me pongo a hablar, después me olvido que esto lo voy a subir, lo van a ver todo, pero me siento tan bien en mi taller hablando con ustedes. Ahora obviamente voy a empezar a ordenar este despiporre, como decía mi abuela. Dado que esto queda así, después de cuando se termina un trabajo. Yo ayer hice una charlita porque no le quería fallar a los amigos. Estaba verdaderamente muy cansado. Arranqué muy temprano en el taller. Había una restauración que se tenía que ir. Sí o sí se tenía que ir. En la zona de Martínez, creo. Era un padre que le prometió al hijo restaurarle determinada moto. Bueno, la moto se fue como corresponde, todo. Pero yo tuve que venir acá a las 5 de la mañana hasta darle duro hasta las 10. De ahí irme a
seguir con el oficio en los domicilios, que es el croquis que vieron que desarrollé. Bueno, hoy tenía ganas de empezar a darle curso a eso, para, bueno, terminar con lo que es el curso de gas. Vayan viendo ese videíto cortito, que ahí vamos al punto de la no difusión de los videos cortitos, de más o menos cómo se desarrolla un croquis. Empiecen a ver dónde están las T, dónde están los codos, y después yo en la bolilla 7, que lo vamos a terminar el cursito obviamente, en la bolilla 7 voy a dar una breve explicación de cómo se llega a la conclusión de que ahí va determinado caño, determinado diámetro. Y se las resumo, esto es en base de longitudes y consumos, que las piezas que uno vaya poniendo van a tener un valor, que ya lo dije un montón de veces, pero quiero que se lo vayan grabando. Van a tener un valor que se va a traducir ese valor a longitudes rectas, o sea, cada codo, cada T, tenemos T a 90, cuando el gas choca y tiene que subir, tenemos T flujo a través, que es cuando la T atraviesa simplemente, el gas atraviesa simplemente la T. Bueno, todo eso se le anexan metros de longitud real, lo vamos a verificar en la tabla, con tanto consumo a tanta distancia, y nos va a dar un diámetro de caño. De ahí viene el famoso solo se puede reducir en T. Una vez se dio la circunstancia, y la pude pelear, de que si bien yo venía desarrollando en T, reduciendo en T, perdón, pero se acabaron los materiales. O sea, se acabaron los materiales y empecé a ver con qué podía armar. Obviamente, y digo mucho obviamente, lo vamos a tratar de suprimir, pero es obviamente ante mi experiencia, porque yo se las cuento y es como que la estoy viviendo de nuevo. Yo tenía que poner el buja reducción en la T. Imagínense una pulgada para seguir con 3/4. Bueno, como había caño de 1 pulgada, seguí 3, 4, 5 metros, no me acuerdo cuántos eran. En 1 pulgada reduje ahí con una cupla de reducción de 1 a 3/4 y seguí hasta el termotanque. El inspector, con muy buen criterio, no hubo problema. ¿Por qué? Porque no desarrollé un diámetro inferior al necesario. O sea, no hubo cómo probar un diámetro insuficiente, dado que de esa T en adelante tenía que ser 3/4. Yo seguí con 1 pulgada, está bien, está válido, pero son excepciones que tienen que estar muy bien fundamentadas para contar con la asistencia favorable del inspector. Si fuese como otras circunstancias, sabía que iba a una muerte segura, pero como sabía quién estaba en la zona, eso iba a poder pasar. Porque, vuelvo a repetir, no es que tiré un cañito de media y después le puse una cupla reducción al revés y salí con 3/4. O sea, me prolongué un poco con el diámetro mayor al que me daba en la tabla. Hice una salvedad, conté una experiencia que yo la podría obviar para que, bueno, no lo hagan, no se sepa y yo quedar como un campeón que siempre realizo todo en forma reglamentaria. Lo mismo cuando hay pasos de pared, o sea que tenemos que pasar, tenemos que poner un codo para adentro, del otro lado un codo para afuera. Muchos, en alguna época, lo que se hacía era poner codo, veníamos en 3/4, codo reducción media, rompíamos lo mínimo, pasaba el niplecito de media, que es un chiche, y hay diferencia al de 3/4, y del otro lado otro codo reducción, al revés, y quedaba pasada la pared con un diámetro mucho menor. Todas esas maniobras se pueden hacer cuando no hay encomienda de tareas, porque después se complica
al momento de la inspección. Estos son pormenores del oficio, que quizás en otros canales no los cuentan, pero los realizan. Y miren que no estuve viendo ningún contenido de ningún gasista ni nada. Pero yo sé que es mejor. Por ejemplo, yo creo que el baño de Pan Triste y el baño de Larry deberían tener un mingitorio con un caño hasta la primera iglesia más cercana, dado que orinan agua bendita. Son gente que orina agua bendita. Pero bueno, yo no. Yo la cuento como la hago, la cuento cuando me sale bien, la cuento cuando me sale mal. Pero bueno, gente, me pasé, no sé, no veo de acá hasta ahí. Por eso se me complican los vivos. Me encantaría hacer unos vivos con ustedes. Tengo ganas de implementar eso de los reportajes, pero me está faltando tecnología y en los vivos obviamente participé de algún vivo en algún momento y veo que la persona que está realizándolo lee a medida que van subiendo los comentarios. A mí eso con el tema de la vista se me complicaría bastante, porque bueno, ya lo dije hasta el cansancio, yo tengo una miopía interesante, y claro, estos son para ver lejos, pero para mí lejos es de acá al tablero, lo tengo el largo del banco, 1 metro. Yo me lo saco y empiezo a ver la llave más chiquitita, todo lejano, pero bueno, ya lo saben, son pormenores. Simplemente, como dije, mañana lluviosa, mañana en el taller, vamos a ordenar esto. Que bueno, ya lo vengo prometiendo, lo vengo diciendo, y ya voy a dejar de hacer algunos comentarios de cierto amigo. Vamos a decir amigo, como decía un profesor de psicología, es amigo por contraposición a hostis. ¿Por qué? Porque no es enemigo. Y estoy hablando del caso de Larry. Larry recibió de los amigos de Bluetooth o una cosa así, no sé, el chetaje que anda él, herramientas aisladas. Estoy ansioso por ver, que son herramientas espectaculares. A mí me gustaría comprármelas, pero si voy a la ferretería industrial a comprarlas, me van a decir, entra a la moto, dejámela ahí con el 08 firmado y la cédula verde, mañana la llevamos a hacer la policial y después venía a buscar las herramientas. Sinceramente no están a mi alcance, pero son herramientas lindas porque están dentro de los estándares de calidad elevados y bueno, nada, es lindo trabajar con ese tipo de cosas, con la cartucherita, el chetaje. Pero bueno, no la van a ver, no la voy a tener, no me interesa. Tengo Robust, tengo Total, tengo Ruhlmann, pinza 5, aisladas, que estoy más que bien trabajando con eso. Lo que me va a gustar ver, y espero que se esté instruyendo, dado que él dice que no sabe de electricidad, o no conoce, o bueno, estuvo haciendo un curso, pero porque después me la cambia, cuando escucha, porque él escucha esto, dice, no, pues yo ahora soy red técnico, siempre tiene razón, pero en un momento decía que había tenido un intento de estudio de electricidad. Bueno, yo creo que va a desarrollar algunas pruebas en 220, que la herramienta va a andar perfecto, y estoy prejuzgando y haciendo futurología, fiel a mi estilo, pero bueno, a mí me gustaría, y estoy ansioso por ver, qué pruebas va a adoptar para que no sea con un tester. ¿Qué pruebas va a adoptar para certificar que verdaderamente la herramienta soporta una aislación a 1000 volts? Ustedes saben que desde las primeras herramientas aisladas que mostré, tengo un sistema con un transformador que circunstancialmente recuperé en una limpieza que hicieron en la empresa Ecoagua, que abro un paréntesis dentro del paréntesis,
Ya nos estamos por ver en el tribunal número 1 de trabajo de Morón. Vamos a ver. Eso fue otra lucha, batalla. Ahora estamos en la batalla y a la espera del triunfo. Vamos a ver qué pasa. No hay que cantar victoria antes de gloria. No hay que contar los pollitos antes de que se rompa los huevos. Pero quiero que sepan que de este lado está la verdad de cómo fue la historia. Cierro paréntesis. Dentro de los paréntesis. Yo logré recuperar en una de esas limpiezas que tiraron a la calle un par de equipos que trabaja con lámparas de carbono activado. Los amigos que entienden de esto, bueno, Miguel ya debe estar comprendiendo, Waldo, tantos otros que miran, ¿no? Logré desarrollar un sistema donde yo puedo medir el voltaje que estoy pasando por la varilla y estoy midiendo en el mango en qué momento aparece la fuga. Lo podría mostrar, de hecho algún que otro ya lo mostró, pero creo que con transformadores de microondas. Estos que yo tengo son de un equipo purificador, un ozonizador de ambiente. Lo podría mostrar, pero yo prefiero sugerir quizás alguna herramienta que no los termina de convencer y no que se pongan a hacer esas pruebas, dado que hay muchos que copian y les pueda generar un daño interesante. Estamos hablando de buena corriente. Pero bueno, estoy ansioso por ver cómo prueba Larry esos destornilladores aislados 1000 volt. Esas pinzas. Pero bueno, nada. Tenemos justamente, me vino esto a la cabeza porque los estaba por poner en donde corresponden. Tenemos el pH3 y el 8 por 200 aislados de la línea Robust, que está el jueguito. Los vamos a poner de costado. Después me voy a dar a la tarea de limpiarlos, dado que esto netamente se me ensució trabajando en un tablero. Quizás la goma es un poco porosa y absorbe cierta grasitud, cierta suciedad, que esperemos salga relativamente aceptable. Para los amigos que me preguntan sobre los destornilladores total de esas mismas características, quiero que sepan que las pruebas que vengo realizando y la utilidad que le vengo dando en mis tareas, en mi oficio, lo único que tengo para criticarle a ese set particularmente es que prácticamente es imprescindible el 6x150 o el pH 2x150 o un poquito más, y en ese juego no viene. Hay que comprarlo en forma automática al momento de adquirir ese juego, en forma particular, en forma independiente, quise decir. Porque es necesario. Se van a encontrar que están muy adentro trabajando. Pero bueno, después de eso va perfecto, va muy bien. Bueno, el enquito de llaves T, ya le vamos a hacer una maderita, un listoncito, las vamos a colgar como corresponden. Yo las voy a llevar acá a un costado en el taller para que ya estén sectorizadas, ubicadas. Me parece que hoy va a ser ese video que sale en 3-4 partes. Bueno, ya tienen contenido. Bueno, destornillador Felo por 125 para recta, conocido en el canal. Ese va a volver a su cajita de trabajo. Destornillador Stanley, pero Stanley de los posta. Estoy viendo el listón, si tengo lugar para ponerlo, dado que corresponde a estar en representación de ese juego. Pinza de puntas de la marca ZX,
quiero que sepan que va muy bien. Quizás la última compré el otro día en un corralón ahí en Aedo, estaba realizando un trabajo. Bueno, si hay como una especie de sector de herramientas, la gente de Aedo sabe, que son los amigos de Vecchio Corralón, total ahí no tengo descuento, no tengo absolutamente nada, los puedo nombrar con total libertad. Además una atención bárbara de los amigos que trabajan ahí. Y hay como una especie de reducto, de cubículo, donde venden herramientas. Hay algunas Total, algunas ZX, lindas unidades. Se me dio, dado que el precio estaba muy económico, se me dio por comprar un alicate ZX más. Ya venía con una falla de fábrica. Una falla de fábrica donde en principio los filos no se tocaban y en segunda instancia uno lo miraba, vamos a imaginarnos que este es el alicate que hablábamos, se veía que no estaba afilado, o sea, no cortaba prácticamente. Bueno, lo llevé, los muchachos obviamente abrieron unidades hasta dar con uno que esté cumpliendo las funciones del alicate como corresponde. Había entre 3 y 4 en ese estado, o sea que por ahí esto indica que salió una partida con esa falencia. Estén atentos cuando compren alicates ZX, dado que yo hablo mucho de la marca porque hasta ahora, sacando esa excepción, que me la cambiaron al toque y me dijeron esto va a cambio, o sea, la mandaban al distribuidor que corresponda, a mí me han dado buenos resultados. Incluso incluso muy sobre otras unidades que quizás uno las compraba con más fe y relación precio-calidad era inexorable el rendimiento de la unidad ZX. Que de hecho hice un videíto mostrando todas las unidades, pero soy un enamorado y esta, bueno, la jubilé. Es la pinza de punta plana o pico de pato. Nada, esta es la primera que tuve y me resistía a no tenerla en una caja porque tiene que andar dando vuelta a la segunda y la tercera. Ya estaba blandita, ya estaba acomodada a la mano, ya se podía trabajar cómodamente. Bueno, pinza de punta genérica que ya la conocen acá en el canal. Como dijo un amigo, como comentó un amigo, leí los comentarios muy por arriba, les puse su corazoncito correspondiente. Cuando hablé de las Black & Decker, creo que se estaba referido el comentario. Las herramientas de mano Black & Decker a mí me decepcionaron bastante. Como dije varias veces, no como las Mota, obviamente. Las he comprado pensando, apostando a una calidad que quizás conocía de las máquinas eléctricas y verdaderamente no tuvieron ese efecto, ese resultado esperado. Eran herramientas que no salían de lo estándar. Eran prácticamente alguna genérica con algunos mangos, con un grip espectacular, no sé si es la palabra, pero distinto, como que se acomodaba a la empuñadura de la mano, o sea, quedaban los dedos en un determinado lugar que en mi mano no era del todo cómoda, pero bueno, se diferenciaban. Pero la pinza en sí misma, desnuda, dado que se salían los dichos mangos, los mencionados mangos, la pinza desnuda, yo creo que agarro una de la década del 90, no hay diferencia. Bueno, esta la vamos a poner acá porque forma parte de un elenco, la vamos a tener ahí en punga y hoy se me caen los pantalones. Vamos a tener que apretar un poquito el cinturón quizás.
Bueno, esta ya la conocen también. Esta es una pinza que está conmigo hace muchísimo. Se le ha roto sus mangos característicos de esta época de pinzas. Hoy no la veo a la otra para mostrarlo, pero se rajaron. Yo compré una vez un alicate, también en una situación con la gente de Coagua, la compré en una zona, estaban instalando creo que por Berazategui, y lo compré, pero no cortaba, y lo mostré, no cortaba, yo si quiero lo rompo apretando, y no corta el cable. Pero los mangos me salieron espectaculares. Prácticamente hice negocio. Hice negocio con que no corte porque con esta pinza los mangos hicieron un buen equipo y la logré recuperar. Bueno, tenemos una cruceta, movimiento universal. Este es de marca Baco. Este es el que viene con el código 773. Lo vamos a poner en la caja de tubos. Quiero que sepan que además de la... ya se empezaron a caer las uñas. Además de la caja de tubos, tubos de Elenco Rebelde, de la caja SFI, Siciliano, Fernando Ilacqua, herramientas que trabajan, me quedaron varias bateguitas con tubos así, que ya después veré de acomodar, de rehacer una cajita más. Y dicho sea de paso, tengo que terminar con eso. Llave Baco, media 916, la nueva generación, 6Z o GZ, la verdad que bueno, ante la AUD que la estoy buscando, bueno, ya va a aparecer, pero ante la AUD créanme que, bueno, es una media, se me cayó, una media 716, acá está, de media 916, y esperemos no se me corte. Esto es lo que conocíamos como Baco UD, y esto es lo que les mandan en reemplazo de esta. Está bien, están los que van a decir, si la tenés hecha pelota, agradecé que te mandaron una nueva, de qué te quejás, desagradecido. Hubo comentarios que dijeron, ¿notaron que el Tano está con cierto desagradecimiento? No, yo no estuve con cierto desagradecimiento al proceso de garantía. Estuve con cierto